Les anuncio el Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Habita en mí y yo en él. Así como el Padre vive en mí y yo vivo en el Padre. Hermanos, qué importancia hay la comunión. Nos está diciendo Jesús acá que el que quiera tener una unión perfecta con Él, íntima con Él y con el Padre, con la Trinidad plena, necesita comer su carne, necesita la comunión. Y por eso los judíos no entendían y decían: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Para ellos era muy difícil entender este lenguaje, porque escuchaban desde ellos mismos, desde su propia voluntad humana. Y cuando queremos escuchar a Dios desde nosotros, entonces no entendemos. A Dios se escucha desde Él, y por eso tenemos que hacer la renuncia de nosotros mismos, cerrar nuestros oídos para abrir los oídos de Dios en nosotros y así poderlo escuchar, para entender sus modos. Para nosotros hoy es muy fácil entender este lenguaje. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Ya sabemos, a través de la Eucaristía. La Eucaristía es una manera como el Señor nos da este alimento que produce en nosotros vida eterna en unión con el Padre, con Él, con el Espíritu Santo. Pero ahora también nos está hablando un lenguaje que es divino y que para muchos hoy es difícil entenderlo, porque lo escuchan desde Dios. ¿Y cuál es ese lenguaje? Que fuera de la Eucaristía existe también el pan de su voluntad. Su voluntad es el que ha producido los sacramentos. La voluntad de Dios es la fuente de la Eucaristía. Y entonces nos pide que vayamos más allá de la comunión, que comulguemos en su voluntad. ¿Y qué significa eso? Entonces, significa, hermanos, que hay que abandonar nuestros modos, nuestra vida humana, para entrar en los modos, en la vida divina. Y eso solo es posible en la medida en que comamos este pan de la voluntad de Dios. Cuando comamos este pan de la voluntad de Dios, esa comunión que hemos recibido en la Eucaristía, entonces se transformará en nosotros en Jesús y se quedará Jesús para siempre en nosotros. De lo contrario, entonces Jesús estará con nosotros solo un momento, como dice la Iglesia y como dice Él mismo. Cuando no encuentra su cielo en nosotros, al comulgar, entonces se queda unos 10, 15 minutos y luego se va, porque se siente huésped, no dueño de nuestra alma.
Para que Él sea el dueño de nuestra alma, entonces hay que decirle al Señor, hay que invitarlo a que entre a nuestro cuerpo, a nuestra alma, a nuestro espíritu, lo impregne todo de Él, nos regale su voluntad, coloque en nosotros su cielo para que se quede definitivamente con nosotros. Es la única manera como Él se quedará para siempre con nosotros si ve en nosotros su cielo, es decir, su morada, y esa morada en nosotros distinta, que es su voluntad. Por eso, hermanos, la importancia de no estar razonando desde nuestra razón humana todos estos misterios divinos, no. Hay que abandonarse, hay que pedir la humildad, la sabiduría divina. Y entonces así poder ir adquiriendo ese modo divino, y la forma es el conocimiento de estas verdades de su divina voluntad. Mientras más vayamos conociendo su voluntad, más cielo vamos teniendo en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Y mientras más cielo haya, más Jesús se quedará con nosotros. Ese es el misterio que hoy muchos no pueden entender, como les pasó a los judíos que no pudieron entender el misterio de la Eucaristía. Ni siquiera los mismos apóstoles al principio lo entendieron. Después de la resurrección, después de la venida del Espíritu Santo, lo comprendieron todo, pero antes no. Ahora Jesús necesita que comprendamos cuál es el alimento que hay que tomar. La base de todos los demás alimentos espirituales es su voluntad. Por eso hay que alimentarnos de esta voluntad divina para poder tener esta unión perfecta, íntima, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. De la misma manera como María tiene esa unión con ellos. Ella está en el corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el corazón de la Santísima Trinidad. En ella está todo Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad del Padre Celestial reinó completamente en ella. En ella su voluntad humana no dominó. Esa voluntad humana fue sometida a los pies del Padre Celestial y vivió solo de voluntad divina. Dejémonos enseñar por ella para que, aprendiendo de ella cómo conocer y vivir en su voluntad, podamos entrar en esa vida íntima con la Santísima Trinidad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas de purgatorio y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.